Grandes noticias. Amigos y amigas, prepárense para una actualización la cual sin duda alguna estará cambiando la vida de miles de jubilados. Estamos muy emocionados de traerles esta noticia que afectará positivamente a millones de personas. No se pierdan ni un segundo de este video para enterarse de todos los detalles y cómo es que estos cambios van a impactar en la vida de miles y millones de adultos mayores. Recuerden darle clic al botón de me gusta y suscribirse a nuestro canal, ya que haciendo esto no van a perderse de ninguna noticia importante como la que traeremos el día de hoy. Pues así, señores, millones de personas en todos los Estados Unidos se van a ver beneficiados luego de que la Administración del Seguro Social anunciara que iba a eliminar un componente clave que es el que utiliza para calcular la elegibilidad de una persona para recibir apoyo. También afectará cuánto califican para cobrar. La Administración del Seguro Social afirmó el miércoles pasado que va a eliminar los alimentos como parte de sus cálculos de apoyo y manutención en especie, que esto es parte de cómo la agencia determina la elegibilidad y la cantidad que las personas pueden recibir en apoyo de los ingresos suplementarios. Esta medida podría beneficiar a millones de estadounidenses que reciben apoyo de ingreso de seguridad suplementario, el SSI. En respuesta a esta solicitud, el portavoz de la Administración del Seguro Social dijo que el programa del SSI proporciona asistencia en efectivo a aproximadamente 7,5 millones de personas con ingresos y recursos limitados. Con un promedio más o menos de unos $700 por mes, está dirigido a niños, al igual que adultos con discapacidades o personas de al menos 65 años con bajos ingresos. Estos beneficios están destinados a aumentar el gasto de las personas, tanto en vivienda, alimentos, ropa y medicinas. Para calificar, la agencia afirma que en el pasado se tomaba en consideración el apoyo alimentario, que alguien podría recibir tanto de amigos como familiares. Las personas que solicitan y reciben el SSI deben cumplir con los requisitos de elegibilidad, incluidos los límites de ingresos y recursos, según las reglas anteriores. En este cálculo se incluye la comida, el alojamiento o ambos que recibe una persona. Pues si la agencia cuenta que esto es como un ingreso no derivado del trabajo, lo cual termina afectando la elegibilidad de una persona y al mismo tiempo reducir el monto del pago. A partir del 30 de septiembre los alimentos dejarán de formar parte de los cálculos. La medida ayudará a que sea más fácil para los solicitantes solicitar el programa SSI y para los que actualmente reciben el SSI verán un aumento en sus beneficios, gracias a que tendrán un recálculo del programa. Una parte vital de la misión es ayudar a las personas a acceder a beneficios cruciales, como es incluido el SSI. Simplificar nuestras políticas es una solución de sentido común, lo cual reduce la carga sobre el público y el personal de las agencias y ayuda a promover la equidad al eliminar las barreras para acceder a los pagos. Y la Administración del Seguro Social dijo que debido al cambio de regla, ahora no contará la ayuda alimentaria que recibe un solicitante como parte de los ingresos, pues esta nueva política elimina una barrera crítica para la elegibilidad del SSI, debido a que un solicitante o un destinatario reciba asistencia alimentaria informal de amigos, familiares y redes comunitarias de apoyo. La Administración del Seguro Social dijo que el antiguo proceso creaba volatilidad en la cantidad de apoyo que los beneficiarios podían haber recibido, pues al eliminar la parte alimentaria del cálculo se ayudará a aclarar que puedan recibir los solicitantes en términos de apoyo. La nueva política, además, ayuda de varias maneras importantes. El cambio es más fácil de entender y utilizar por parte de los solicitantes, de los beneficiarios y de los empleados de la agencia. Los solicitantes y beneficiarios tienen menos información que reportar sobre la asistencia alimentaria recibida de familiares y amigos
eliminando una fuente importante de carga. Reducir la variabilidad mes a mes en los montos de los pagos mejora la precisión de estos pagos y la agencia de este mismo modo verá ahorros administrativos porque se dedicará menos tiempo a administrar esta sección del cálculo de los alimentos. Pues muy bien, ya que estamos hablando del seguro social, estamos acabando el mes de marzo y queremos tocar un tema bastante importante sobre los pagos. ¿Qué hacer si debiste recibir un pago en marzo y este no llegó? De acuerdo con el calendario de la Administración del Seguro Social, el día viernes 1 de marzo, la agencia tuvo programado 2 pagos. Un pago del Seguro Social para algunos jubilados y otro para todos los beneficiarios de seguridad de ingresos suplementario. De hecho, hay personas que hasta debieron recibir un doble pago, ya que son beneficiarios de ambos programas. Pues bueno, solo para recordar, los pagos del SSI se realizan todos los días 1 de cada mes. Y por decirlo de alguna manera, pues el día viernes 1 de marzo era un día normal en el cual se debió realizar este beneficio. Y es que este depósito, que era inusual, y por el que se ejecutarían 2 pagos el mismo día, tiene que ver con el beneficio de jubilación del Seguro Social de algunas personas, que son un caso exclusivo. Los jubilados que reclamaron sus beneficios desde antes de mayo del año 1997 normalmente reciben sus pagos todos los días 3 de cada mes, salvo pues que esta fecha caiga en un día feriado o un fin de semana. Y tal como pasó pues a inicios de este mes de marzo, todo fue debido a que el día 3 de este mes cayó un día domingo. Entonces, el pago se debió realizar el día hábil anterior, es decir, el viernes 1 de marzo. Por eso mismo es que en ese día se realizaron 2 pagos del Seguro Social. Entonces, si eres un jubilado que reclamó el pago de jubilación del Seguro Social antes de mayo de 1997 y además tu capacidad de ingresos también entra en el margen de elegibilidad del SSI, tendrías que haber recibido ambos pagos el mismo día. Por la situación en la cual sea, es posible que algunos o ambos cheques de pago no pudieron llegar a los destinatarios. Entonces, si esto fue lo que te pasó, ya sea en los pagos que debiste recibir el viernes o en los próximos programados para marzo o para cualquier otro mes, la Administración del Seguro Social recomienda esperar 3 días de envío adicionales antes de comunicarse. Pasados los 3 días hábiles adicionales de espera recomendada, los beneficiarios pueden hablar con un representante al número oficial del Social Security o también pueden acceder a su cuenta del Seguro Social en línea para recibir o tener una aclaración sobre qué fue lo que pasó con tu pago y cuándo deberías recibirlo.